poco de dificultades cuando podemos utilizar canciones que tienen derechos reservados. Y estamos ahí tratando de encontrar la mejor manera de no violar los derechos de autor y que eso no nos traiga algún tipo de complicación. Pero la palabra sí podemos predicarla, transmitirla y llega hasta rincones que ni nos imaginamos. Así que antes de ir a la palabra, pues también un saludo para aquellos que acostumbran conectarse en vivo o con cualquiera que posteriormente va a detenerse y a escuchar el mensaje a través de este medio que estamos transmitiendo de Facebook en vivo o en nuestro canal de YouTube Centro Cristiano de Fe San Salvador. Vamos a leer Jeremías capítulo 7, versículo 2 como base para escudriñar la palabra en esta mañana. El tema es culto, adoración y sacrificios. Vamos a leer esta porción de la palabra, inclinamos nuestro rostro y oramos. Jeremías capítulo 7, verso 2, Dios le habla al profeta Jeremías y le dice: ponte a la puerta de la casa de Jehová, así como el equipo de bienvenida está a la puerta, y proclama allí esta palabra y di: escuchen palabra de Judá, de Jehová, todo Judá, los que entran por estas puertas para adorar a Jehová. Incline su rostro y le pedimos a Dios que nos ayude en esta mañana. Padre, necesitamos de tu Espíritu Santo en lo personal para poder exponer la palabra. Pon en orden los pensamientos, sé tú inspirándome para edificar a tus hijos. En la vida de tu pueblo, obra por tu Espíritu Santo aplicando la palabra, dando entendimiento, trayendo claridad de ideas. Y en la vida de cualquiera que posteriormente escuche este mensaje, que pueda, Señor, ordenar los pensamientos y enfocarse de la manera correcta para darte a ti el honor, darte a ti la gloria y la alabanza a través de las reuniones, a través de los cantos, a través de la adoración, a través de la alabanza, a través de la meditación de la palabra, a través de las ofrendas. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Y todos dicen amén, aleluya. Por causa de que tenemos como la costumbre, por así decirlo, nosotros nos reunimos para poder hacer un culto, donde adoramos a Dios ofreciéndole sacrificios espirituales. El culto es esta reunión. Es una ceremonia que tiene como propósito darle a Dios la gloria. Y le adoramos, es decir, reconocemos su dignidad, le honramos y le exaltamos, usando sacrificios espirituales, dentro de los cuales los principales son el agradecimiento, la alabanza y la adoración. Entonces, para nosotros como cristianos, ya después de un par de años, llegamos a entender que participamos de un culto con el propósito de honrar a Dios a través de los sacrificios espirituales y particularmente a través del medio de la música, o usando como una herramienta la música. De manera que todo creyente tendría que tener la conciencia personal, un entendimiento así bien claro, desde los jóvenes ya de 12 años en adelante, que ya se consideran personas que tienen un entendimiento de las cosas, que pueden creer en las cosas espirituales. En todo creyente debería existir como este concepto o este entendimiento. Voy al culto, que es la reunión, para adorar a Dios, que es darle la gloria a Él, ofreciéndole sacrificios espirituales, que es mi oración de acción de gracias, mi oración de alabanza, mi oración de adoración, o cantos de agradecimiento, cantos de exaltación y cantos de adoración. Así que esta mañana vamos a enfocarnos bajo el tema culto, adoración y sacrificios. Porque en lo particular me interesa que todo miembro de esta congregación tenga claro acerca del concepto de qué es un culto. ¿Por qué hacemos culto? ¿De dónde surgió la costumbre de reunirnos y el esquema o el programa? Aunque la iglesia evangélica está dividida en cuanto a la manera de hacer las cosas. Pero sí hay un fundamento, y es que la palabra dice que todo lo que hagamos sea hecho
en el nombre del Señor, se ha hecho para la gloria de Dios y todo se ha hecho decentemente y en orden. Cuando hablamos del culto a Dios, tenemos que irnos a la historia en el pasado y comenzar allá por el libro de Génesis, donde encontramos la actitud o la determinación de algunos hombres, entre los cuales sobresalen Abraham, levantando altares. Y los altares eran hechos con piedras, se juntaban piedras y se formaba lo que se conoce como un altar, porque era levantado sobre la altura del piso, y en ese lugar se sacrificaban animales. Así que un altar era un montón de piedras, si es posible dándole forma de una mesa, para poder ahí hacer sacrificios. Y es así que Abraham levantó un altar para poder sacrificar a su hijo Isaac cuando Dios se lo pidió. Así que todo comienza con esto de rendirle culto a Dios en el Antiguo Testamento, levantando altares, levantando lugares elevados donde poder hacer sacrificios de animales. Posteriormente en la historia encontramos el mandato de Dios de construir un tabernáculo, de construir un arca, de construir algunos utensilios, de diseñar algunas vestiduras para los sacerdotes, y vemos a Dios dando instrucciones al pueblo de Israel sobre cómo realizar el culto en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. Posteriormente, después del tabernáculo, David tiene la intención de construir una casa, porque a él le da un sentimiento de pesar, un sentimiento noble de querer honrar a Dios al considerar que él vive en una casa gloriosa, por así decirlo, pero el arca del pacto de Dios está en una tienda, en un tabernáculo, y él decide construir un templo, pero Dios no se lo permite. Y Dios lo guía de manera que él continúa acumulando materiales, oro, hierro, madera, plata, para poder construir el templo, pero ahora por medio de su hijo Salomón. Entonces la historia comienza con los altares de piedra, avanza con el tabernáculo, donde había un lugar donde poder ofrecer sacrificios a Dios, donde había un altar de bronce, donde había una mesa con panes, donde había un lugar santísimo, y continúa con la construcción del templo. Pero finalmente, en la etapa número 4, la Biblia nos habla de un altar espiritual, que es nuestro corazón, y de una vida diferente. Todo comienza entonces con los altares de piedra, avanza hacia el tabernáculo, hacia el templo, un edificio glorioso, un edificio majestuoso, pero termina con un altar espiritual, que es nuestro corazón. Y termina con un sacrificio espiritual, que es nuestra vida. Así que vamos a entender un poco la historia sobre esto, a fin de que no solamente nosotros como iglesia podamos estar claros y entendidos. ¿Qué es un culto? ¿Qué es la adoración? ¿Y cuáles son los sacrificios que le agradan a Dios? Así que vamos a irnos un poco más atrás de nuevo hacia la historia y entender que Dios reprendió a los israelitas por la vida que ellos tenían cuando ya el templo estaba construido. Jeremías capítulo 7 verso 2, donde leímos, dice: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama ahí esta palabra y di: escuchen palabra de Jehová todo Judá, los que entran por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejoren sus caminos y sus obras, y los haré morar en este lugar. La reprensión que Dios trae, y entendamos lo que el profeta literalmente se colocó en la entrada del templo. La reprensión que Dios trae es: quiero que todos ustedes que están entrando por estas puertas a mi casa, dice el Señor, que están entrando para adorarme, quiero que todos ustedes cambien su manera de vivir. Porque ustedes vienen a adorarme, pero sus vidas se parecen a la vida de aquellos que no me adoran. Esa frase, esa declaración, esa demanda de parte de Dios: mejoren sus caminos y sus obras, es un reclamo que Dios hizo muchas veces a su pueblo por causa de que sus vidas no se alineaban con los principios espirituales, no se alineaban con las virtudes que Dios esperaba que su pueblo tuviera.
Entonces Dios tiene que reprenderlos muchas veces, llamarlos al arrepentimiento, llamarlos a una conversión, llamarlos a estar a cuentas, llamarlos a un cambio de vida. Porque aunque ellos estaban en el punto número 3, no en el altar de piedra, no en el tabernáculo, sino en el templo, aunque ya existía todo un orden, toda una organización para rendirle culto a Dios y presentar sacrificios de animales que se derramaba su sangre, se sacrificaban, se mataban, ellos en su vida no la habían ordenado. Entonces Dios tiene que reprenderlos. Porque lo que el Señor muestra aquí es que los que adoran al Dios vivo tienen que tener una vida diferente de los que no adoran a Dios. Y parte de esa vida diferente se muestra en los valores de los cuales muchas veces hemos hablado. La justicia, la misericordia, la santidad, el temor a Dios, la gratitud, la humildad. Dios espera vidas cambiadas como parte de nuestra devoción a Él. No se trata únicamente de venir a cantarle a Dios, no se trata únicamente de venir a darle a Dios dinero, no se trata de venir a servir en algún ministerio y luego continuar viviendo nuestra vida de la misma manera que vivíamos sin Cristo. Tiene que haber un cambio de vida. ¿Me doy a entender, iglesia? Entonces, los adoradores viven diferente de los que no son adoradores. Y esta fue parte de la reprensión del Señor hacia los fariseos. Cuando Él dijo, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos. Entonces sí es posible vivir religiosamente. Sí es posible hacer las cosas correctas sin el corazón correcto. Sí es posible honrar a Dios con las ofrendas. Sí es posible honrar a Dios con los cantos. Sí es posible honrar a Dios con el servicio y no tener la vida o el corazón que Dios está esperando que tengamos. Los judíos hacían eso. Y por eso el Señor Jesús tiene que reprenderlos y decirles, ustedes diezman de todo, pero se han olvidado de lo más importante de la ley, que es la justicia y la misericordia. Entonces vemos que en realidad, cuando el Señor Jesús habla de un cambio, cuando llegamos a la etapa número 4 de un altar espiritual y de una vida cambiada, encontramos que realmente Dios estaba interesado en eso desde el principio. En la restauración del hombre, de la comunión del hombre con Él, a través de las actitudes correctas, y todo comienza con el arrepentimiento y con la humillación. Así que de nuevo, recapitulando, cuando hablamos del culto, cuando hablamos de la adoración y cuando hablamos de los sacrificios, todo comenzó con los altares de piedra, continuó con el tabernáculo, avanzó hacia el templo, pero ahora estamos en una etapa diferente en la cual el Señor Jesús dijo que era la hora de los verdaderos adoradores. Así que usted tiene que esforzarse y asegurarse de que usted es un verdadero adorador. Y un verdadero adorador tiene una vida cambiada. Ahora, siguiendo entonces con la historia, Dios reprendió a los israelitas por el estilo de vida que tenían. Dios reprendió a los israelitas a través de los profetas, muchas veces. Les tuvo que decir, yo estoy cansado de sus oraciones, cuando levanten sus manos yo no los voy a oír. Tuvo que decirle, llévenle ese animal ciego, ese animal con la pata quebrada a su príncipe, a ver si se agrada de ustedes. Dios tuvo que reprenderlos muchas veces, de muchas maneras, a través de muchos profetas, porque ellos no cambiaban su forma de vivir. Hacían las cosas que habían sido ordenadas que hicieran, pero no vivían como Dios quería que vivieran. Así que Dios los reprende por su estilo de vida. Y Dios revela a través del Señor Jesucristo que viene un cambio que en realidad fue la intención de Dios desde el principio. Una vida diferente, una vida cambiada. En Juan capítulo 4, versículo 20, encontramos esta historia de cuando el Señor, platicando con una mujer en el pozo, una mujer a la cual el Señor Jesús le pidió agua, la mujer samaritana, se da una conversación donde Jesús revela cosas muy importantes que como iglesia tenemos que comprender. La mujer le dijo a Jesús, nuestros padres adoraron en este monte. Ella era una mujer samaritana, o sea, de la región de Samaria. Y ellos adoraban en un monte llamado el monte de Gerizim. Pero ustedes dicen, le dijo la mujer a Jesús, que en Jerusalén es el lugar donde se tiene que adorar. Y Jesús le responde, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte
ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Entendamos que Jesús se ha detenido en el pozo, está en la región de Samaria, se encuentra con esta mujer a la cual Jesús le pide agua, y Jesús lo hace a propósito porque Él quiere ofrecerle el agua de vida que solamente Él puede dar. Y Jesús ocupa una conversación de lo natural para guiarla hacia un enfoque espiritual. Y la mujer en el camino toca este aspecto de la adoración y saca a relucir un conflicto que hay entre los samaritanos y los judíos. Los samaritanos eran medio judíos, eran una raza mezclada. Y por eso los israelitas los tenían de menos y habían rivalidades hasta el punto que los judíos les destruyeron un templo que ellos tenían en Samaria. Eran medio judíos, pero por no ser judíos puros, los judíos los veían de menos y no había una buena relación con ellos. Y esto es parte de lo sorprendente, que Jesús hablara con una mujer samaritana. Ahora, en el verso 23 Jesús aclara un poco más el enfoque espiritual, que es donde nos vamos a detener. Y Jesús le dice: mas la hora viene y ahora es. Hace cerca de 2000 años Jesús dijo esto. La hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así que encontramos en la palabra de Dios que Jesús habla de una nueva etapa. Ya se quedó atrás, ya quedó en el pasado el altar de piedra, ya quedó atrás el tabernáculo, ya quedó atrás el templo, y Jesús dice: ahora es la hora de los verdaderos adoradores. Jesús inauguró hace cerca de 2000 años una nueva etapa, y esa etapa nos incluye a nosotros hasta el día de hoy. Tengo que hablarle un poco más acerca del pacto, acerca del nuevo pacto, pero tenemos que entender que Dios reveló un cambio diferente en la manera de rendirle culto a Él. Y entonces entendamos, los samaritanos adoraban en el monte, en un monte de Samaria. Los judíos adoraban en Jerusalén. Los judíos asistían al templo para poder honrar a Dios con sacrificios externos. Pero ahora se inicia una nueva etapa donde la adoración va a ser espiritual. La adoración ya no está ligada a un lugar único, ya no es algo simbólico ni externo, ni ya no será cumplida o ejecutada con las cosas materiales. Porque para los judíos adorar a Dios significaba ir al templo, llevar animales, que los mataran, que derramaran su sangre, y para ellos eso era parte de la adoración a Dios. Pero no entendían los principios y lo que estaba escondido a través de esos sacrificios. Entendamos un poco sobre esto. Vamos a ir punto por punto. Primero, a los israelitas se les enseñó a ir a un lugar para adorar a Dios. Por eso es que decían que era en Jerusalén donde estaba el templo. Los samaritanos, que solamente aceptaban el Pentateuco como las escrituras inspiradas por Dios, creían que ellos tenían que adorar donde Abraham levantó un altar antes de pasar el Jordán. Y por eso adoraban ahí únicamente en ese lugar. Entonces los israelitas fueron enseñados por Dios en el antiguo pacto que había un lugar único para adorar. Por eso la mujer trajo esto sobre la mesa de discusión. Ustedes dicen que en Jerusalén, nuestros padres dicen que en Samaria. Y Jesús les dice: viene la hora donde ni aquí ni en este monte ni en Jerusalén, porque viene la hora de los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y eso nos habla de desconectarnos de un lugar, y usted puede adorar a Dios en cualquier parte. Usted puede entrar en la presencia de Dios en cualquier lugar donde usted se encuentre y en cualquier momento. Pero los israelitas sí estaban atados a un lugar por orden divina. En Deuteronomio capítulo 12, verso 11, Moisés les dice a los israelitas: en el lugar que Jehová vuestro Dios escoja para poner en él su nombre, allí van a llevar todas las cosas que les mando, sus holocaustos, sus sacrificios, sus diezmos, las ofrendas elevadas de sus manos y todo lo escogido de los votos que hubieran prometido a Jehová. Desde el momento en que Dios sacó a Israel de Egipto,
les ofreció no solamente la tierra prometida, les ofreció bendecirlos materialmente, bendecirlos espiritualmente, pero también les ordenó que desarrollaran una forma de culto en la cual sacrificar los animales era parte fundamental. Pero ese sacrificio de animales, Dios ordenó que se realizara en el lugar donde Él escogiera. Y mientras anduvieron en el desierto, Dios determinaba dónde tenían que poner el tabernáculo. Dios determinaba cuándo levantar ese tabernáculo y dónde volver a colocarlo. Y los israelitas tenían que ir a ese lugar. Tenían que reunirse en el lugar que Dios escogiera. Y eso de un solo lugar tenía un simbolismo. ¿Cuántos saben que Dios es uno? Dios es uno. Y Dios quería mostrar algo. El lugar de adoración es único. Y también Dios quería establecer algo. El pueblo que le adora tiene que ser único. Así que Dios es uno, el lugar de adoración era uno y el pueblo era único. Porque tenía que ser un pueblo que tenía leyes diferentes y que vivía diferente de las demás naciones. Los simbolismos que están en el Antiguo Testamento tienen que entenderse para poder aplicarlos en el Nuevo. Pero en este punto entendamos que los judíos estaban atados a realizar su culto en un solo lugar. Ahora, habían ordenanzas de culto, como dice el libro de Hebreos capítulo 9, verso 1, que tenían un simbolismo. Las ordenanzas, los mandamientos de cómo hacer las cosas en el antiguo pacto eran símbolos de las cosas que verdaderamente le importaban a Dios. Y generalmente eran acciones externas, pero que tenían que involucrar el corazón, y los judíos nunca lo descubrieron, excepto algunos como David, que se adelantó en su época. En Hebreos capítulo 9, verso 1 se nos habla del primer pacto y se nos habla del culto en el Antiguo Testamento. Y dice así: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Nos vamos hasta el verso 6. Después de narrar la forma en que estaban ordenadas las cosas, los atrios, el lugar santo, el lugar santísimo, dice en el verso 6: y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. En el Antiguo Testamento los israelitas celebraban culto a Jehová. En el Nuevo Testamento la iglesia celebra culto a Dios, a Jehová, por medio de Jesucristo, quien nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Ahora en el verso 9 dice: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Pablo está diciendo que el culto que los judíos realizaban, donde mataban animales, traían los diezmos de su cosecha, de sus granos, traían las primicias, traían promesas, traían ofrendas, traían ofrendas por el pecado. Pablo está diciendo, es que todo eso solamente era un símbolo para nuestro tiempo, el tiempo de la iglesia, donde hay una forma diferente de realizar el culto. Allá se presentan ofrendas o se presentaban ofrendas y sacrificios que no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practicaba ese culto. Entonces los judíos año con año vivían sacrificando animales. Y de acuerdo al tamaño del pecado, así era el tamaño de la ofrenda o del animal que tenían que presentar delante de Dios. Y una vez al año, el sumo sacerdote era el que presidía la ejecución, imponiendo las manos sobre dos machos cabríos para poder presentarlos a Dios en sacrificio, en expiación por el pecado de todo el pueblo. Pero Pablo está revelando algo importante aquí. Y dice que el que practicaba ese culto no quedaba perfecto a través de esos sacrificios. El que hacía esas ofrendas y esos sacrificios en su conciencia no era perfeccionado,
Seguía siendo un pecador porque el sacrificio de animales solo detenía el juicio. El sacrificio de los animales y derramar la sangre de los animales solo cubría el pecado. Pero en el nuevo pacto, la sangre de Jesús ha borrado nuestros pecados. Nos ha limpiado de todos nuestros pecados. Hay un cambio en el nuevo culto. Hay un cambio en el nuevo pacto. La sangre de los animales no podía limpiar, solo podía detener el juicio, solo podía cubrir el pecado. Pero Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado ha sido quitado, ha sido removido, ha sido borrado, ha sido lavado. Y ahora nosotros podemos participar de un culto totalmente diferente. En el culto de los israelitas, según el verso 10, había una diversidad de ordenanzas y leemos lo siguiente, que consistía en comidas, bebidas, diversas abluciones. La palabra ablución significa ceremonia de purificación. Y habían ordenanzas acerca de la carne, cosas que tenían que hacer, cosas que no tenían que hacer. Y dice que estas eran impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Así que cuando Jesús viene y habla con la mujer samaritana, le revela algo. Ya llegó el tiempo de reformar las cosas. El culto ha cambiado. El culto ya no depende de estar sacrificando animales, sino de traer sacrificios espirituales. Y nosotros hemos entendido que parte de esos sacrificios espirituales tenemos el agradecimiento, la alabanza y la adoración. Ahora, toda persona con entendimiento, todo verdadero adorador, tiene que venir con devoción, con todo su corazón, con ese entendimiento, reconociendo que Dios es digno de recibir las acciones de gracias. De meditar, como dice el Salmo 103, en todos los beneficios. Salmo 103 es una reflexión personal del salmista. Bendice alma mía a Jehová. Es como que el espíritu del hombre está hablando con su alma. Alma, recuerda lo que Dios ha hecho en tu vida. Bendícelo. Recuerda que Él es el que te ha rescatado del hoyo, el que te ha coronado de favores. No olvides ninguno de sus beneficios. Alma, bendice al Señor. Es una reflexión interna. Es un tipo de reflexión que también la encontramos en otro salmo, en la angustia, en la necesidad, donde como que el espíritu, hablando con el alma de la persona, le dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí. Mire, cuando usted hable solito, no se sienta que está loco, oye. Dios nos diseñó de esa manera. Y nosotros tenemos esa conciencia donde a veces como que nuestra alma y nuestro espíritu pueden hablar. Y podemos reenfocarnos o podemos tomar decisiones que toman nuestra mente y nuestro corazón para poder llegar a una conclusión. Ahí es donde está el alma y el espíritu. Nuestra mente y nuestro corazón involucrados para poder tomar decisiones. Por eso es que está escrito el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, lo cual nos habla de espíritu, alma y cuerpo. Todo nuestro ser involucrado en la adoración, involucrado en la devoción a Dios. Así que Pablo está hablando del antiguo culto. Pablo está hablando de ese culto donde Dios dio ordenanzas de que solo los sacerdotes podían comer del pan de la proposición, donde a los sacerdotes les correspondía una parte de la carne de los animales que los israelitas traían en ofrenda o sacrificio, donde tenían que celebrar ciertas fiestas, ciertos días, en un lugar, donde los levitas habían sido consagrados por turnos para poder presidir el sacrificio de los animales. Y Pablo viene hablando de esto. Pero me llama la atención y quiero remarcar lo que dice el verso 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Iglesia, es importante que entendamos que el culto en el Antiguo Testamento solamente contenía símbolos de lo que realmente a Dios le importa como parte de la manera correcta de rendirle culto a Él. Es importante que entendamos que en el Antiguo Testamento, a través de ese culto que incluía comidas, bebidas, sacrificar animales, nadie fue perfeccionado. Pero en el Nuevo Testamento está escrito en el libro de Hebreos que Jesús, con una sola ofrenda,
hizo perfectos a los santificados. Dios nos ha hecho perfectos, lo cual significa completos, lo cual significa perdonados, justificados, agradables ante sus ojos. Somos aceptos en el amado, porque Cristo quitó el pecado. En el Antiguo Testamento no sucedió eso, pero en el Nuevo Testamento sí. Hay un cambio de pacto, hay un cambio de leyes, hay un cambio de culto. Entonces en el Antiguo Testamento sí había un énfasis en las cosas externas, todo era un símbolo, pero en el Nuevo Testamento tenemos que tomar esa simbología y hacer las cosas de la manera correcta, y esto tiene que ver con nuestro corazón. Siguiendo con el entendimiento de cómo eran las cosas en el pasado, un solo lugar, cosa simbólica, encontramos también en Deuteronomio capítulo 16, verso 15, que habían 3 fiestas principales. Dice Deuteronomio 16, versículo 15. 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere. No era en cualquier lugar. Porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Mire, para celebrar fiesta hay que estar alegre. Verso 16. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. Que Dios fue bien específico en hacerles ver que ellos tenían que reunirse en el lugar que Dios dijera. Donde estaba el tabernáculo, allí tenían que llevar los animales. Donde fue construido el templo, allí tenían que reunirse los israelitas. No era que yo voy a hacer sacrificios en mi casa. Y esto tiene un simbolismo práctico y aplicable a la iglesia en este tiempo. Muchos cristianos después de la pandemia se han quedado en sus casas viendo el culto por las redes. Y la palabra sigue diciendo, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Porque el congregarse tiene un propósito. Tiene que ver con la edificación mutua. Tiene que ver con servirnos los unos a los otros. Tiene que ver con animarnos a través de la fe de los demás. Tiene que ver con conocer lo que Dios está haciendo en la vida de otros. Tiene que ver con relacionarnos, abrirnos, manifestar a través de nuestras relaciones el servicio, el afecto y diferentes acciones que incluyen hasta el perdonar a través de las relaciones personales. Muchos cristianos después de la pandemia se han quedado sentados. Ya no volvieron a la iglesia. Muchos cristianos se acomodaron y dejaron de congregarse, violando ese mandamiento o esa instrucción de congregarse. Esa instrucción de en medio de la congregación te alabaré. Porque el hacerlo en medio de la congregación es parte de un testimonio. Es parte de nuestra perseverancia en la fe. Entonces Dios les dice, 7 días van a ser fiesta solemne, 3 veces cada año en el lugar que Dios escoja. ¿Cuáles son esas 3 fiestas? La fiesta de los panes sin levadura, la fiesta solemne de las semanas y la fiesta solemne de los tabernáculos. No es el propósito de tenernos ahorita en ello, porque eso es largo y nos desviaría del tema, sino hacer ver que Dios había dicho qué tenían que hacer, cuándo tenían que hacerlo y dónde tenían que hacerlo. Y los judíos tenían que vivir de acuerdo a esas instrucciones. Así que cuando llegaba el tiempo para cada una de estas fiestas, los judíos tenían que migrar. Lo conecto con la idea de cuando el Señor Jesús, el niño Jesús, a los 12 años se perdió. Era porque la costumbre del pueblo de Israel era que 3 veces al año, por 7 días, se iban a vivir cerca de donde el templo estaba construido. Era una orden. Ellos no podían fallar en esa ordenanza. Y le doy un ejemplo para su entendimiento. Por estas razones que los musulmanes hasta el día de hoy hacen un viaje a la Meca, que es donde se encuentra el templo principal del islamismo. Porque ellos viven con esta mentalidad, este principio escondido en el Antiguo Testamento, que había que ir al templo. Así que los musulmanes van para poder realizar el Ramadán, para poder realizar sus festividades y sus celebraciones allá en Jerusalén, donde está el domo de la roca.
que es donde está su templo principal, con esta mentalidad de que el Dios del antiguo pacto dijo que es en el lugar donde yo escoja donde tienen que ir a adorar. Así que no es quedarse en su casa, no es hacer las cosas en cualquier parte, sino que tienen que venir al lugar que Dios escoja. Y luego dice el verso 16 en la parte final: y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Como una forma de adorar a Dios y de ir a rendirle culto a Dios, todos los israelitas tenían que llevar algo que ofrecerle. Así que no se vale esa canción del hermano Jesús Adrián Romero que dice: con manos vacías vengo a ti, no tengo nada que darte. Porque parte de la gratitud era que conforme a las fuerzas, así como aquella viuda de otra blanca, cada quien conforme a sus fuerzas puede adorar a Dios, que es el dador de la vida, de la riqueza, de la gloria, del aliento, de la honra y el que bendice de muchas maneras. Es una forma de reconocer la dignidad de Dios. Entonces dice en el verso 17: cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Es algo proporcional a lo recibido. Y Pablo repite este mismo principio cuando dice: cada uno conforme haya sido prosperado, ponga algo aparte cada primer día de la semana, para poder honrar a Dios, para poder adorar a Dios. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento todo el culto estaba ligado a un solo lugar. Eran mandamientos y ordenanzas que tenían que ver con símbolos, porque eran cosas externas, y eran 3 fiestas principales que duraban 7 días, y todos los israelitas tenían que emigrar para estar durante esa semana en esa fiesta, porque todo tenía que hacerse de acuerdo a las ordenanzas que Dios había establecido. Pero volvamos entonces a la plática del Señor Jesús con la mujer en el pozo. Mas la hora viene, verso 23 de Juan 4, la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Este es un punto fundamental. El Padre anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. El Padre no anda buscando cantantes, no anda buscando donantes. El Padre no anda buscando obreros. El Padre busca adoradores. ¿Cuál es la diferencia? Que cualquiera puede cantar. Los músicos profesionales, los cantantes, los artistas profesionales, si se les da un canto, claro que lo pueden ejecutar. Pero a Dios no le importa que seres humanos que tienen bonita voz y que tienen habilidades para la música sean los que están cantándole. Él quiere adoradores. El Padre no está buscando gente que por causa de su capacidad económica están donando, haciendo donaciones frecuentemente a la iglesia. Él sigue buscando adoradores. Dios no necesita dinero. Nosotros somos los que ocupamos el dinero para poder hacer la obra, para poder perseverar nosotros mismos y para poder tener comunión entre nosotros mismos. Tuvimos un evento de mujeres. La mayor parte de los gastos se cubrieron con los fondos generales de la iglesia. Había que cubrir el transporte, la comida, la entrada. Prácticamente que la ofrenda que las hermanas pudieron aportar fue solo para la entrada. Entonces el dinero al final sirve para nosotros mismos. El asunto es entender que Dios ordena que se hagan las cosas porque nuestra obediencia es probada. Nuestra fe es probada. Nuestro amor es probado. Entonces nosotros nos sometemos de corazón o podemos hacer las cosas de una manera superficial. Hay muchas organizaciones como el Club Rotario, como la Cruz Roja, muchos clubs donde la gente trabaja voluntariamente. Hay gente que ofrece sus servicios profesionales. Hay médicos que dan consulta a través de algunas de estas organizaciones y ellos están donando su tiempo, están sirviendo a la humanidad, están haciendo una obra altruista voluntariamente. Están sirviendo, están trabajando. Pero Dios no está buscando obreros, Dios sigue buscando adoradores. Y un adorador es una persona que reconoce la dignidad de Dios. Un adorador es una persona que reconoce la obra de Dios a favor suyo, le agradece, lo alaba y le adora. Así que hay una gran diferencia entre ser un servidor de Dios, ser un donante
o ser un cantante. Una gran diferencia entre estos tres elementos a ser un adorador. Un adorador va a hacer estas tres cosas, pero las va a hacer con el corazón correcto. Porque por eso Jesús dijo, adoradores en espíritu y en verdad. Y dice el verso 24, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Entonces nosotros tenemos personalmente que asegurarnos de que estamos adorando a Dios espiritualmente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro entendimiento, con toda nuestra alma. Y usted tiene que examinarse a usted mismo. Cuando usted está cantando, pero su corazón está lejos, su corazón está en el problema, su corazón está en sus anhelos, en sus sueños, en sus posesiones. Usted tiene que examinarse a usted mismo. Y luego también tenemos que trabajar en la vida de nuestros hijos para transmitirles la fe. Que ellos puedan llegar a ese punto donde no están ahí aplaudiendo porque es el tiempo de aplaudir, cantando así de media a media voz. No, tiene que haber una devoción, tiene que haber una pasión. Un verdadero adorador lo hace desde su interior. Y va a involucrar su alma, su entendimiento, y va a involucrar su cuerpo. No es algo que se hace obligado. Así que usted solito tiene que regañarse. Alma, alaba bien al Señor, dígase. Usted solito corríjase. Alma mía, ¿por qué no alabas al Señor? Tiene que haber una actitud propia de examinarnos a nosotros mismos, de cuando nos estamos gozando en Dios, nos estamos alegrando en Dios, estamos conscientemente pensando que hay tanto que agradecerle a Dios en nuestra vida. Y que aunque estemos atravesando situaciones difíciles, Él sigue siendo digno, porque Él es el Todopoderoso, Él es santo, Él es el Creador, Él es el Rey de toda la creación. Y Él es digno de ser exaltado. Entonces, dentro de ese cambio que hay para el nuevo culto, donde las cosas ya no están ligadas a un solo lugar, ya no son simbólicas ni externas, ni tienen que ser hechas de una manera superficial, vamos a entender que los principios que encontramos en el Antiguo Testamento son que hay tres cosas principales con las que se le rinde culto a Dios. Recuerde que el tema de esta mañana es culto, adoración y sacrificios. En el culto adoramos a Dios a través de los sacrificios. En la reunión le damos la gloria a Dios ofreciéndole regalos espirituales y con la actitud correcta de parte de nuestro corazón. Con una conciencia clara, intencional, no mecánica. Y quizás una forma más de ilustrar esto sería ahora, hermanos, con la inteligencia artificial. Usted se puede poner otra voz, usted se graba a usted mismo y usted podría salir cantando con una voz perfecta, entonando, haciendo subidas y bajadas como usted no las puede hacer en lo natural. Y usted se podría admirar usted solito viéndose cantar, qué bonito canto. Pero es mentira. Dios está esperando que así ronquito como es, así mal entonado como es, con todo su corazón usted le dé la gloria a Él. Amén. Ahora, dentro del cambio radical entonces que existe, donde la clave es el corazón, donde la clave es lo espiritual, entendamos esto. Las tres cosas con las que se le puede honrar a Dios, que lo encontramos en el Antiguo Testamento, y de los cuales la mayor es la última, son, número 1, entregarle a Dios las cosas. Número 2, dedicarle a Dios el tiempo. Y número 3, darle a Dios la adoración. Y van en una escala. Las cosas más bajas que usted le puede dar a Dios son su dinero y sus cosas. En el otro nivel, donde ya hay un poco más de valor, lo que usted le puede dar a Dios es su tiempo, su vida. Y déjeme decírselo así bien claro. Su tiempo y su vida al servicio de Dios o al pueblo de Dios vale más que su dinero y sus bienes. Porque es la vida la que usted está rindiendo. Y luego la última
es la adoración. Es la más elevada, es la más valiosa. Porque la adoración verdadera tiene que ver con el corazón. Y la adoración vale más que su servicio y vale más que su dinero. Entonces en escala encontramos dinero, tiempo y corazón. Otro día cubriré la última, que es prácticamente la vida rendida. Romanos capítulo 12. Presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Pero el tiempo no va a alcanzar ahora para poder hablar de eso, que es lo que la palabra dice, que es nuestro culto racional. Una vida cambiada, una vida transformada. Entonces quedémonos con estos tres elementos porque son sumamente importantes. ¿Cómo un verdadero creyente en el nuevo pacto participa del culto y presenta a Dios, le ofrece a Dios la adoración a través de sacrificios espirituales, con la actitud correcta del corazón? Número uno, honrando a Dios con sus bienes. La palabra dice, honra a Jehová con tus bienes y serán llenos tus graneros. Hay un principio en la palabra. Jesús enseñó que no se puede servir a dos señores. No se puede servir a Mamón, el Dios de las riquezas, o a las riquezas y servir a Dios. Porque o servimos a Dios con las riquezas o nos quedamos como esclavos de las riquezas. Y esa es una cuestión bien personal. Es un conflicto de fe, donde algunos hermanos, como la palabra también habla, naufragaron en cuanto a la fe, comenzaron a prosperar y se olvidaron de aquel que los bendijo. Comenzaron a ser bendecidos materialmente y entonces, como están bendecidos, ya no tienen tiempo para reunirse y darle la gloria a aquel que les da la vida, el aliento y la bendición a la obra de sus manos. Y se olvidan de rendirle culto al Creador. Entonces, la primera forma de honrar a Dios, iglesia, es entregándole a Dios las cosas, lo material, su dinero. Pero esa es la forma más baja. Y hay algunos creyentes que se han quedado en ese nivel. Recuerdo yo en años anteriores donde algunas personas tenían la costumbre de que por medio de otras mandaban un sobre con su diezmo. Y entonces yo recibía a esas personas y me decían, mire, fíjese que el hermano tal y tal o la hermana tal y tal manda su dinero. Hay un hermano aquí que acostumbraba a hacer eso. Y yo lo confronté y le dije, hermano, quiero que sepa algo. A Dios no le importa que usted esté mandando su dinero. A Dios le importa más que usted venga y venga a darle la gloria y venga a darle las gracias y venga a exaltar su nombre. Y al fin entendió, así que dejó de mandar su sobre. Y es que realmente creo eso. Dios va a usar gente para sostener la obra, para cubrir los gastos, para que continuemos perseverando, pero Dios lo que quiere son corazones rendidos. Entonces hay gente que se ha quedado en esa actitud de querer honrar a Dios con lo material. Es una de las tres y es la más baja, es la de menos valor, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, porque suyo es el oro y la plata. Porque Él puede hacer, y ha sucedido en esta iglesia, que con una persona Dios ha hecho lo que no se puede hacer con 100. Porque Dios inquieta los corazones y mueve los corazones y usa a quien Él quiere. Dios levanta a un Ciro para edificar su templo. Dios levanta a mujeres para sostener el ministerio. Dios levanta a un José de Arimatea para proveer una sepultura nueva. Dios levanta y usa a quien Él quiere para proveer los recursos para su obra, porque es su iglesia. Entonces, mal están los pastores que ponen su énfasis en el dinero y en sacarle el dinero a la gente, porque el dinero es lo más bajo con lo que podemos honrar a Dios. Es más importante su tiempo aquí. Es más importante su presencia en este lugar. Su determinación de corazón. Voy a darle gracias a Dios que siendo enemigo me reconcilió, pasó por alto el tiempo de mi ignorancia y siendo su hijo desobediente me ha guardado, me ha bendecido, ha detenido el juicio y ha mostrado su gracia sobre mi vida. Es un entendimiento del corazón. La segunda forma de honrar a Dios es dedicando a Dios la vida, el servicio. Servir a Dios en un ministerio tiene mucho más valor que el dinero. Cuando tenemos personas dentro de los diferentes ministerios, usando el ejemplo de la gente que está en bienvenida, que a veces son los que preparan el alimento, a veces simplemente coordinan la distribución,
Ver a los hermanos trabajando ahí con una sonrisa, atentos, comunicándose uno con otro. Ya entró el hermano fulano, ya vino la familia tal, falta café con tal persona. Esa actitud, ese interés de poder servir a los demás, eso es más valioso que 20 pesos, que 100 pesos, que 500 pesos, que 1000 pesos. Porque nos habla de una vida, del tiempo y de sentimientos y de una voluntad rendida para ser un canal de bendición a otros. Por eso está escrito: servid a Jehová con alegría. Y servir a Jehová incluye el participar del culto, incluye el adorarlo, pero también incluye servir a su pueblo. Jesús dijo que lo que hacíamos a uno de los más pequeños, a él se lo hacíamos. Cuando usted sirve al pueblo de Dios, cuando usted sirve a sus hermanos, eso es servir a Dios. La palabra nos habla acerca de ser hospedadores. Nos habla de vestir al desnudo, de darle de comer al hambriento. Y Juan habla acerca de conducirnos perfectamente de acuerdo a la voluntad de Dios cuando hacemos el bien a otros, especialmente a los hermanos. Hay un mayor valor, y estos son sacrificios espirituales. La ayuda mutua, el bendecirnos los unos a los otros, el servirnos los unos a los otros, Dios lo toma como un sacrificio y Él va a recompensarlo. Y por eso está escrito que ni un vaso de agua se queda sin recompensa. Ahora, el asunto es caminar con ese entendimiento. Dios lo va a recompensar por cada plato de comida que usted ha regalado. Hay hermanos que están continuamente financiando el desayuno con $5, con $10, otros con más para que dure para más tiempo. Dios va a recompensar su siembra, Dios va a recompensar el trabajo de los que están sirviendo, porque son las maneras en las que nosotros también podemos rendirle culto a Dios. Ahora, la tercera forma, la más elevada, es darle a Dios la adoración. Esta supera al servicio y las finanzas. La adoración. Ahora, piensa en esto. Y lo digo para todo el mundo. Desde Australia hasta el otro lado. O desde aquí hasta donde se sella. Sella, como dijo el indio. Mucha gente alrededor del mundo tiene este pensamiento, pero súper equivocado. Yo llego a lo más importante, la palabra. Ya se perdió el culto. Porque la palabra es para instruirlo a usted. Y el culto. Mucha gente tiene esa costumbre. Es que yo llego a oír palabra, dice. Oh, está bien. No está mal. Lo malo es que no le ha rendido culto a Dios. Lo malo es que no le ha dado a Dios su ofrenda de gratitud, no le ha dado a Dios su ofrenda de alabanza y no le ha dado a Dios su ofrenda de adoración. Solo vino por palabra. Y la palabra, usted solito la puede leer en su casa. Y Dios por su espíritu, si tiene la actitud correcta, se la puede revelar. Pero la adoración es un llamado a congregarnos para convivir y juntos a una sola voz darle gloria a aquel que nos ha rescatado, que nos ha redimido. Entonces, si por casualidad aquí hubiera alguien que piensa de esa manera, porque con los que están en otros países no me puedo meter, si alguien piensa de esa manera, hoy mismo cambie su forma de pensar. Lo más importante en nuestra reunión no es la palabra, hermano. Lo más importante es sus sacrificios espirituales, o son sus sacrificios espirituales presentados a Dios. El venir delante de Dios y agradecerle por sus bondades, por haberlo guardado, librado de accidente. Mire, nuestra vida puede pasar así en un instante. Un accidente, hermano, una caída, un accidente de tránsito, un mal funcionamiento en nuestro cuerpo, algo se trabó por algún lado, en alguna válvula, una trombosis, un ataque cerebral, un ataque cerebrovascular y la vida se acabó. Nuestra vida se puede acabar en un instante. Y cada día que despertamos, lo primero que podemos hacer es: Padre, gracias por el descanso. Y lo segundo que podemos hacer es: Padre, gracias por el aliento y por las fuerzas. Y lo tercero que podemos hacer es: Padre, gracias por renovar tu misericordia.
Y a partir de ahí, hermano, comenzamos a tener muchísimas razones por las cuales darle gracias a Dios. Y después de darle gracias, alabarlo. Y después de alabarlo, adorarlo. Yo espero que esta mañana quedemos claros y entendidos de por qué nos reunimos. Esta reunión es el culto. Y en el culto el propósito es darle la gloria a Dios. ¿Cómo? A través de los sacrificios espirituales. Su alabanza, su adoración y su acción de gracia es más importante que su dinero y es más importante que su servicio. Porque Jesús dijo que el Padre busca adoradores. No está buscando financistas, donantes, trabajadores ni cantantes. Está buscando adoradores. Así que darle a Dios la adoración con el corazón correcto es lo más elevado. Salmo 95, verso 6 dice: vengan, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Hay una invitación a la adoración. ¿Cuándo fue la última vez que usted adoró a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted se postró? Que usted se enfocó en la santidad de Dios y derramó su alma en esa devoción, en esa admiración, en ese reconocimiento de su dignidad, de su majestad. De hecho, para nuestra mente es complicado. Solo el hecho de pensar, solo hay un Dios verdadero. Hay un solo nombre en el cual podemos ser salvos. La majestad de Dios, la gloria de Dios, el poder de Dios. Nosotros ni siquiera podemos imaginarlo, hermano. Pero sí podemos detenernos en poder reconocer que Él es el Creador y ha mostrado su sabiduría, ha mostrado su poder, ha mostrado su gracia, su misericordia, su paciencia en nuestra vida, y que entendemos que Él es el Todopoderoso, que Él es santo y que Él es digno de ser adorado. Que a través de la manifestación de su poder en la creación podemos alabarlo, porque grandes y maravillosas son sus obras. Que a través de sus beneficios en nuestra vida podemos darle gracias y pensar en cada cosa que Dios ha hecho en nuestra vida. Es la forma más elevada de adorarle. Y en el Antiguo Testamento, a pesar de que todo era rígido, ceremonial, simbólico, hubieron hombres que descubrieron que a Dios le agradaba la adoración y se adelantaron, y uno de ellos es David. Se adelantaron a su época. Es como este hombre de apellido Tesla, que se dice que descubrió ciertas cosas que ahorita se están utilizando, y eso fue hace muchas décadas. Entonces hubo gente que se adelantó a su época, y uno de ellos es David. David escribió en el Salmo 69, verso 30: yo voy a alabar el nombre del Señor con cántico, yo voy a exaltar al Señor con alabanza, y le va a agradar a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuña. David entendió que su canto valía más que un tremendo buey pura sangre que él sacrificara delante de Dios. David entendió que las posesiones materiales, que los animales, que el dinero y que las cosas se quedaban abajo cuando él podía ofrecerle a Dios su alabanza y su adoración. Entonces, a pesar de que en el Antiguo Testamento, en el culto había un simbolismo, todo era externo, todo estaba atado a un solo lugar, a ciertas fechas, a ciertos días, hubieron personas que por el Espíritu entendieron que lo que a Dios más le agradaba era un corazón rendido, y por eso está escrito: al corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. Por eso está escrito que Dios ha revelado lo que espera del hombre. Porque está allá en Miqueas capítulo 6, verso 6, una reflexión del profeta: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocausto? ¿Con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros? ¿O de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios.
Dios desde el antiguo pacto, desde el Antiguo Testamento, guió al pueblo hacia el corazón. Les reveló, sí, yo les he dado ordenanzas para un culto, pero todos esos mandamientos y todas esas acciones de derramar sangre, de preparar pan, de remover el pan, de derramar aceite, de quemar los animales, de mandar un carnero al desierto, de sacrificar el otro, todo eso solamente era símbolo de los principios espirituales que Dios quería que su pueblo entendiera. Entonces, desde el Antiguo Testamento comienzan a surgir las luces de ese entendimiento. De manera que en segundo libro de Crónicas 29-28 se registra que hubo una celebración del pueblo de Israel, donde dice que toda la multitud adoraba. Y los cantores cantaban. Y los trompeteros sonaban las trompetas. Y todo eso duró hasta que se consumió el holocausto. Habían matado animales, habían derramado sangre, pero había un pueblo que estaba levantando su voz a Dios en gratitud, en alabanza, en adoración. Y habían músicos que estaban usando sus instrumentos. Y simultáneamente, mientras la carne de los animales estaba siendo quemada, el pueblo estaba adorando a Dios, exaltando a Dios. Ahora, como ya estamos en el tiempo de la verdadera adoración, no necesitamos quemar animales. Aleluya. No necesitamos presentar ofrendas de animales para sacrificarlos. Es nuestro cuerpo el que tenemos que sacrificar. Presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Usted viene cansado, ha tenido una semana dura, dificultades, pero usted dice: Dios sigue siendo digno de toda la gloria. Aleluya. Usted estuvo con jaqueca, usted estuvo con problemas de salud durante la semana, pero usted dice: Dios me ha dado la vida, mi Redentor está vivo y Él es digno de toda la gloria. Y yo voy a reunirme. Porque hay gente que a trabajar bien va enferma, pero al culto no viene porque se sienten calentitos. Al culto no vienen porque les duele un dedo. Para trabajar sí van, porque saben a lo que se exponen si no van. Primero, el viejo bravo del jefe que les va a reclamar. Segundo, que ya están sentenciados que les van a quitar el séptimo. Pero con Dios nos damos el lujo cuando no hemos entendido. Aleluya. No hemos entendido. Salmo 5:7. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Es por la misericordia de Dios que esta mañana pudimos reunirnos en este lugar. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Adoraremos hacia el lugar santísimo, hacia la presencia del Dios mismo, del Dios vivo, como un acto de nuestra fe. Salmo 86, verso 9 dice: todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Así que, mis hermanos, culto, adoración y sacrificios. En el Antiguo Testamento, el pueblo se congregaba donde estaba el tabernáculo, donde estaba el templo. Daban a Dios la adoración en obediencia a los mandatos, a las instrucciones, sacrificando animales, derramando sangre. Y gradualmente se fue dando el entendimiento de que la alabanza y la acción de gracias, y David fue quien cambió esto. Puso sacerdotes a cantar, puso músicos. David inventó instrumentos musicales. David se inventó ese término de 24/7 porque él puso sacerdotes en el tabernáculo para que cantaran a Dios continuamente. David fue el que se inventó: Dios es digno de toda la gloria siempre. Así que puso turnos de los levitas, donde los 7 días de la semana, 24 horas, siempre había gente alabando, glorificando y bendiciendo el nombre del Señor. Sí, Señor. Porque David entendió, y no en vano a David se le llama el hombre conforme al corazón de Dios, porque él recibió revelaciones de la etapa de la gracia. Él recibió revelaciones del nuevo pacto. Ahora nosotros vivimos en el nuevo pacto. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Ahora nosotros estamos en la hora de los verdaderos adoradores. Aleluya. Es su decisión quedarse afuera. Es su decisión ser parte de los adoradores y que le diga al Padre: Padre, si tú buscas adoradores en espíritu y en verdad, aquí estoy yo, Señor. Aleluya. Porque el Padre está buscando esa clase de adoradores. Gente con un corazón sincero, gente con un corazón agradecido, gente que reconoce su debilidad, su condición, pero que se entrega tal y como son. Gente que comprende que el dinero y las cosas es la forma más baja de adorar a Dios. Que su tiempo, su vida, su servicio a otros vale más que el dinero y las cosas. Pero que entiende que un corazón rendido, un corazón agradecido, que eleva los sacrificios espirituales de la adoración, la alabanza y la gratitud, eso es lo que honra a Dios. Y cuando entendemos eso, solamente nos hace falta vivirlo. Porque cuando le entregamos a Dios nuestro corazón, todo lo demás va a estar disponible para Él también. Si usted le entrega a Dios su corazón, su tiempo va a estar disponible para Él y sus recursos también. Pablo entendió eso. Por eso es que Pablo pudo decir, hablando de su ministerio: yo con el mayor placer me gastaré lo mío, y aún a mí mismo, por amor de ustedes. Aleluya. Pablo estaba dispuesto a una entrega. Pablo estaba dispuesto a un servicio que involucrara lo que él era y lo que él tenía, porque sabía una sola cosa que todos nosotros tenemos que entender: somos deudores, porque fuimos comprados a precio de sangre. Sí, Señor. Todos aquí somos deudores. Aleluya. Que lo entendamos o no es la única diferencia. Es como los hijos. Hay hijos ingratos, hay hijas ingratas, hay hijos desobedientes, hay hijos que no honran a sus padres, pero hay hijos que sí lo hacen. Hay hijos sensibles a la necesidad. La mamá está enferma, las hijas están ahí pendientes. Hay hijas que no, ni cuenta se dan que la mamá está muriendo. Y eso en el plano natural también sucede en el plano espiritual, en el sentido de la actitud, la devoción, el interés, la comunión, el acercamiento hacia nuestro Dios para honrarle. Póngase de pie en esta mañana, concluimos y le damos a Dios la gloria, sabiendo que las naciones, el mundo entero, le tienen que adorar. Amén. Y nosotros podemos hacerlo, porque tenemos ese privilegio esta mañana. Aleluya. Bendito Dios. Venimos ante ti para darte gloria, Rey. Precioso Señor. Sí, Señor. Abrimos nuestra boca para glorificarte. Gracias, Señor. Sí, Señor. Aleluya. Que tú hiciste Santo cruz, Señor. Diste tu vida en el Calvario, moriste allí por mí, lo diste todo por salvarme a mí. Bendito Rey. Tu sangre dice en mi lugar, siempre yo te voy a amar. Señor. Tu sangre diste por amor a mí. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Te doy mi adoración a ti. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Aleluya. Bendito. Diste tu vida en el Calvario, moriste allí por mí, lo diste todo por salvarme a mí. Aleluya. Tu padeciste en mi lugar, siempre yo te voy a amar. Tu sangre diste por amor a mí. Aleluya. No sé cómo pagar lo que hiciste
moriste por mí. Te doy mi adoración